Muchísimas gracias por estar aquí en esta plática. El día de hoy vamos a hablar de la prosperidad y de la abundancia y de cómo tanto la prosperidad como la abundancia comienzan en nuestra mente, ¿ok? Y miren, eh, una de las cosas que principalmente nos impiden experimentar en nuestra vida la prosperidad como la abundancia es la falta de confianza en nosotros mismos y de que le cedemos nuestro poder a los demás. Es decir, ponemos la responsabilidad en el otro de todo lo que nos sucede. Puede ser el gobierno, puede ser tu jefe en el trabajo, puede ser tu pareja, pueden ser tus papás, ¿ok? Y para tu mente, eso es real porque tú todo el tiempo te estás contando esa historia. Es que si el gobierno hiciera esto o hiciera aquello, yo estaría mejor. Si mi jefe me observara más o me valorara más, yo podría estar mejor que como estoy ahorita. Siempre estamos cediéndole nuestro poder al otro, ¿ok? Y bueno, para que tú te creas eso o para que tú estés proyectando a ese tipo de jefe o en tu colectivo estén proyectando a ese tipo de gobierno o a ese tipo de padres ya de manera particular, pues todo tiene que ver con lo que tú eres dentro o con lo que tú crees que eres por dentro, ¿vale? Nosotros no vemos el mundo como es, no vemos la realidad como es, vemos el mundo como nosotros somos, ¿ok? Con nuestras creencias, con nuestros condicionamientos, es como nosotros estamos percibiendo el mundo, percibiendo la realidad. Nuestra vida simplemente es una proyección de lo que nosotros somos por dentro, ¿vale? Principalmente nuestro inconsciente. Nuestro mundo es una proyección de nuestro inconsciente. Nuestra vida es una proyección de nuestro inconsciente, ¿ok? Y al decirte esto, yo me atrevo a decirte que la realidad no existe, ¿ok? Solamente existe nuestra propia verdad, ¿vale? Y nuestra propia verdad solamente es una proyección de lo que tenemos aquí, en nuestra mente. Uh-huh. Nosotros ahorita en esta plática somos 9, 7, 10 personas. Y si nosotros vivimos una experiencia, si nosotros viviéramos la misma experiencia, cada uno le va a dar una interpretación distinta a ese suceso. A lo mejor en muchas cosas se pueden parecer, pero cada uno lo vería de una manera muy particular en otros aspectos. Y ahí es donde yo les comento que nosotros no vemos el mundo tal como es, sino como nosotros somos. Cada uno de nosotros le va a dar la interpretación a esa experiencia. ¿Y de qué depende la interpretación que cada uno de nosotros le vamos a dar? Pues de nuestra información, de nuestra manera de pensar, de nuestras creencias, de nuestros condicionamientos de vida, de nuestras experiencias de vida. ¿Ok? Entonces, ser próspero o ser abundante, pues simplemente y para muchos puede decir, es que esto puede ser como, no puede ser tan fácil, vaya. ¿Okay? Pero ser próspero o ser abundante simplemente es poder cambiar nuestra percepción, pero de nosotros mismos. ¿Ok? Porque próspero y abundante, tú ya lo eres. Ahí donde tú estás, tú ya eres próspero y ya eres abundante. Solamente que no tienes entrenada esa parte de tu mente que te muestre que tú ya lo eres en realidad. ¿Ok? De entrada, tú naciste en este mundo con habilidades únicas que el día de hoy te han puesto
donde estás en este momento en tu vida. De entrada, no es casualidad que el día de hoy tú tengas 20, 30, 40, 50, 60, 70 años y tú estés vivo, ¿ok? Porque si tú no tuvieras la capacidad de vivir en esta experiencia, te mueres al nacer, simplemente no naces, te quedas ahí, tu vida llega hasta al vientre de tu madre, te mueres a los primeros años de vida y no es así. Para tú estar hoy aquí, experimentar, es más, estando en esta plática, teniendo la edad que tienes el día de hoy, es porque, en primer lugar, alguien se hizo cargo de ti. Bien o mal, alguien te cuidó, bien o mal, alguien te protegió de alguna manera para que tú estés vivo en este momento, ¿vale? Y eso, desde ahí, tú ya te puedes reconocer una persona afortunada, porque aunque sea una sola persona, bien o mal, se hizo cargo de ti y por eso el día de hoy tú estás en este mundo, ¿ok? Desde ahí tú ya eres afortunado o afortunada, ¿vale? Entonces, para poder lograr, pues, manifestar la prosperidad, para lograr manifestar la abundancia en la vida, pues, lo que necesitas, primero que nada, es un cambio de mentalidad, ¿vale? Y no hablo de pensar positivamente, y no hablo de pensar que todo es maravilloso, no. Tan solo es cambiar la manera en que tú te ves el día de hoy a ti mismo y a ti misma, ¿vale? Y conforme tú te comiences a percibir a ti mismo, a ti misma, eso es lo que vas a proyectar allá afuera, ¿ok? No es tan fácil, ¿no? No, porque, como vamos a ver más adelante, lo que nos domina principalmente es nuestra mente inconsciente, que tiene una gran fuerza y que esa mente inconsciente toma la mayoría de las decisiones en nuestra vida. Y en esa mente inconsciente se encuentran grabadas creencias, historias de vida, no solo tuyas, de tus ancestros, que te condicionan el día de hoy, ¿vale? Pero tan solo el cambiar de mentalidad y de decir, mi prosperidad y mi abundancia únicamente dependen de mí, y tener la voluntad de querer cambiar tu condición el día de hoy, desde ahí ya estás empezando a tener un pequeño cambio en tu vida. Ahí, a esa línea recta por la que estás viviendo el día de hoy, le estás haciendo un pequeño cambio de grado y en vez de irse así, ya tan solo la estás mandando hacia otro lado, con un pequeño cambio en tu mentalidad que empieza con la voluntad de creerte próspero y abundante el día de hoy, tan solo estás haciendo ya ese cambio de grado que te va a llevar hacia otro camino, ¿vale? Y yo te decía que no solamente es tener una mente positiva y que yo me abro a que me pasen cosas buenas en la vida y voy a empezar a decretar, a hacer mis decretos positivos todo el tiempo. No, no funciona así, que sí. Decretar en positivo ayuda porque vas entrenando a tu mente, ¿vale? Pero es un camino muy largo porque conscientemente tú quieres creer que eres o tienes algo y estarlo repitiendo como perico, a lo mejor te puede ayudar, pero le tienes que ganar a esa mente inconsciente que domina a tu consciente. Conscientemente tú lo puedes repetir todo el tiempo y a lo mejor va a tener un efecto a largo plazo, pero ese es el problema. Hay muchas personas que terminan desertando porque decretan y decretan y decretan y nada más no ven los cambios en su vida y se dan por vencidos, ¿vale? Pero ¿qué tal si acompañamos esos decretos junto con un autoconocimiento? Es decir, ¿por qué o para qué yo no tengo salud el día de hoy en mi vida?
Y cuando me doy cuenta del por qué y del para qué yo no me permito ser una persona saludable en mi vida, ¿vale? Es como destapar una parte de ese inconsciente y ahora sí, le doy más herramientas a mi mente consciente para que esos decretos puedan tener un mayor efecto, ¿vale? Y poder ver resultados, no te voy a decir que inmediatos, pero sí en un corto plazo o en un mediano plazo, en mi realidad, y que me van a decir, confía en ti, ya ves, sí funciona creértela, pero claro, primero tuviste que ver el para qué y el por qué tú mismo, tú misma te estabas impidiendo tener salud en tu vida, ¿vale? Ahora, nosotros no podemos experimentar en nuestra vida o atraer a nuestra vida lo que no somos, ¿ok? Por eso, si tú en este momento estás decretando que eres una persona próspera económicamente o saludable y no lo ves materializado en tu realidad, es porque en el fondo una parte de ti tiene más certeza de que no eres saludable y de que no eres próspero económicamente. Y eso es lo que te va a estar manifestando, ¿ok? Miren, nuestro cerebro, la tecnología solamente es una proyección de nuestra propia tecnología, ¿ok? Y nuestro cerebro es la computadora más avanzada que existe el día de hoy. Nosotros actualmente, ya todo o la mayoría de nosotros conocemos una parte de cómo funcionan las redes sociales, que ya todos sabemos que las redes sociales funcionan por medio de algoritmos y que el algoritmo, si tú duras 5 segundos, 10 segundos, un minuto viendo un video de X tema, el algoritmo ya va a saber qué es lo que te va a mandar para que cada vez que tú abras esa aplicación, te quedes el mayor tiempo posible, porque así es como ganan dinero estas aplicaciones. Necesitan que las personas duren ahí en esas redes sociales el mayor tiempo posible. Entonces, el algoritmo va a identificar cuáles son tus gustos, cuáles son tus preferencias y eso es lo que te va a poner ahí para que no te salgas. Pasa exactamente lo mismo con nuestro cerebro y más adelante vamos a ver para las personas que son muy mentales y que necesitan una explicación de por qué dices que el cerebro funciona de esa manera, en un momentito más se los explico, pero nuestro cerebro funciona así, ¿ok? Si todo el tiempo en lo que te estás enfocando es en tu carencia, pues tú no vas a poder atraer a tu vida lo que tú no eres. Para tu mente, ¿ok? Si todo el tiempo estás en carencia y enfocándote en lo que no tienes, pues para tu cerebro eso es lo que eres. Y eso es lo que vas a traer a tu vida. Por eso no puedes atraer lo que no eres, porque por dentro tú no te sientes de esa manera, ¿ok? Tanto la prosperidad como la abundancia, pues como te decía, comienzan en nuestra mente, ¿ok? Y una parte fundamental para que nosotros podamos experimentar sobre todo la prosperidad económica en nuestra vida es ser felices, ¿vale? La felicidad, cuando tú te experimentes una persona feliz, eso es lo que vas a proyectar de allá afuera. Más situaciones, más circunstancias que te lleven a experimentar ese estado de felicidad. La felicidad es prosperidad, ¿ok? La felicidad atrae la prosperidad, no al revés. Es decir, si yo tengo dinero, voy a ser feliz. Así no funciona, porque ahí estás trabajando desde la carencia. Entonces, lo que va a identificar tu cerebro es que eres carente y lo único que va a hacer es atraerte situaciones para reafirmar tu carencia. Pero
¿qué es la felicidad? ¿Ok? Porque a lo mejor tú puedes experimentar felicidad cuando te metes a Amazon y compras una bolsa, compras una cartera, compras un libro. ¿Ok? A lo mejor ahí experimentas ese momento de felicidad. O puedes experimentar felicidad, por ejemplo, cuando publicas algo en tus redes sociales y mucha gente le empieza a dar me gusta y te siguen y te hacen un comentario. Ahí puedes experimentar felicidad. Pero eso realmente no es felicidad. Eso es un momento de gratificación. Vaya. ¿Mm? Pero la felicidad es algo todavía mucho más profundo y para poder experimentarte una persona feliz, ¿vale? No es rechazar todo lo que te hace infeliz o todo lo que te causa dolor. Para ser una persona feliz es necesario tener inteligencia. Y no me refiero a una inteligencia del intelecto, sino a una inteligencia emocional. De hecho, en un estudio, las personas que se hizo, las personas más exitosas en la vida no eran las personas intelectualmente más inteligentes, sino eran las personas que tenían una mayor inteligencia emocional. Es decir, que podían, ¿cuáles son las emociones básicas? Es el miedo, es la tristeza, es la ira, es el asco y es la alegría. Son las 5 emociones básicas. Las personas más exitosas, más felices en la vida, son las que sabían manejar estas 5 emociones básicas. No quiere decir que entonces voy a alejar el miedo, ya no me voy a enojar, ya no me voy a poner triste. No, son las personas que saben que sentir miedo, que sentir tristeza, que sentir asco, es tan importante darte permiso de experimentarla como sentir alegría. El problema es no quedarte ahí atrapado en tu tristeza, en tu ira. ¿Ok? Es sentirla, experimentarla y saber soltar. Porque cuando tú te puedes manejar o cuando tú puedes desarrollar esa inteligencia emocional, cada conflicto que tú puedes vivir en tu vida, lo vas a experimentar, vas a permitir sentir lo que tengas que sentir y después lo vas a ver como una oportunidad para tu crecimiento. Y cuando tú volteas hacia atrás y puedes ver el aprendizaje que te trajo ese proceso, ahí es cuando experimentas la felicidad. Porque sabes que cada situación que vas a vivir en tu vida siempre te va a ayudar a crecer. De alguna manera, pero siempre vas a crecer. Y esa es la verdadera felicidad. Verte como esa persona capaz de salir adelante de cualquier dificultad. Y en uno de mis videos, yo recibí un comentario y decía, es que, ¿por qué tenemos? Eso es mentira. Nos han enseñado que para crecer tenemos que sufrir. Eso no es verdad. Pero, a ver, por lo menos en este planeta donde vivimos y lo que nos ha enseñado la evolución, ¿vale? Es que tiene que haber dificultades en el ambiente y gracias a esas dificultades en el ambiente, tan solo nosotros, para que seamos los seres humanos que somos el día de hoy, biológicamente hablando, pues tuvimos que pasar un proceso de evolución y tuvimos que ir adaptándonos a las condiciones del ambiente, ¿vale? O sea, tuvo que vivir esos primeros seres o microorganismos, tuvieron que vivir dificultades y tuvieron que irse adaptando y mejorando hasta llegar a lo que somos el día de hoy. Entonces, por lo menos en este planeta donde nosotros vivimos, o en esta dimensión donde nosotros vivimos, para evolucionar, pues sí necesitamos de la dificultad. El problema es que en el fondo no queremos sentir ese dolor
o esa tristeza que eso conlleva. Pero ahí es la importancia de trabajar nuestra inteligencia emocional y saber en qué momento ya me dolió lo suficiente y decir, vale, ahora tengo que seguir adelante. ¿Ok? Entonces, ¿qué me proyectaba a mí esa chica con ese comentario? Pues que todavía hay cosas que yo no estoy dispuesto a vivir y que sé que me van a doler, ¿ok? Pero que sé que del tamaño que sea ese dolor, también va a ser el aprendizaje y el crecimiento que voy a tener. Y una maestra nos decía a mí y a nuestro grupo, nos decía que conforme van creciendo las dificultades, a la par van creciendo las oportunidades. ¿Ok? Entonces, si el día de hoy tú tienes una gran dificultad, en cierto punto debemos estar contentos o agradecidos porque del tamaño de esa dificultad, si yo le logro ver el propósito, de ese tamaño va a ser el beneficio que me va a traer a mí a esta vida. Por eso te digo, prosperidad y abundancia están aquí. ¿Cómo eliges ver el día de hoy tus conflictos? ¿Como una oportunidad o como una desgracia? Como una desgracia, está perfecto si eso eliges y ahí te vas a quedar. Por eso habrá personas que en las crisis es cuando más crecen, porque ellos eligen ver lo que pueden hacer durante esta crisis y cómo los puede impulsar en sus vidas y no se quedan en la lamentación. ¿Ok? Entonces, es muy importante aprender a no aprender y tener la voluntad de no rechazar lo que no me hace feliz. Tener la fuerza y la valentía de afrontar y de vivir las cosas que no me hacen felices, con la mentalidad de que si yo me permito hacerlo, me va a dar una gran oportunidad de crecer en mi vida. ¿Ok? Entonces, también algo bien importante, tú quieres ser una persona próspera en tu vida, reconoce, identifica aquello que te hace feliz, ¿vale? Eso que tú podrías hacer todo el día si tuvieras la oportunidad de hacerlo. Si no tuvieras que cuidar a tus hijos, si no tuvieras que atender al marido, a la esposa, si no tuvieras que ir a trabajar, eso que así estés cansado de toda una jornada de trabajo o de las situaciones que el día tiene, pero aún así lo harías. Identifica qué es eso y compártelo con los demás. Compártelo con los demás y aprende del proceso, ¿ok? Que te ha llevado a que tú puedas identificar eso que te gusta el día de hoy, porque para poder identificar eso que te gusta, tuviste que vivir muchísimas cosas que no te gustan o incluso te, tú mismo, tú misma, te podías engañar a ti y decir, no, es que eso no me gusta tanto o eso no es tan importante. ¿Por qué? Porque esas son las creencias de los demás. A lo mejor eso que tú haces y que te encanta hacer a ti el día de hoy, cuando lo haces, los demás te pueden emitir un juicio. ¿Y quién te crees tú para hacer eso o para hablar de eso? ¿Qué experiencia tienes? ¿Y qué datos científicos tienes? Porque muchas personas te van a llegar a expresarte esas cosas. Ah, caray, pues bueno, alguien quiere datos científicos, me está obligando a ser mejor. Vale, ¿cómo puedo comprobar que estoy diciendo que lo que estoy hablando se puede demostrar también científicamente? ¿No? Y es cuando te pones a leer y te pones a investigar y es cuando aprendes de todo ese proceso. Y como te has puesto a investigar para darle gusto, entre comillas, a esa persona que te está retando, al contrario, le agradeces porque aparte de esa información que tú necesitabas, por si un día se te presentaba otra persona así, aprendiste 10 cosas más que tú no sabías porque empezaste a leer.
¿vale? Y tienes 10 cosas más para compartir y dar a los demás. Entonces, una manera de comenzar a experimentar prosperidad es expandiéndote a los demás, dándote a los demás. Y a lo mejor tú piensas que eso que a ti te gusta no es importante. Lo que sea, si únicamente te encanta hacer pasteles, te encanta hacer donas, o te encanta dibujar, o te encanta, créeme que allá afuera hay muchas personas que les gusta lo mismo que tú y que necesitan, quieren a alguien que les enseñe a hacer eso que a ti te gusta y te apasiona. Y lo puedes comenzar haciendo como un hobby y a lo mejor se va a convertir en tu gran hobby, pero a lo mejor se puede convertir en un gran negocio. No lo sabemos. ¿Ok? Lo que te gusta, ten la valentía de darlo a los demás. Date a los demás. ¿Ok? Eso te va a conectar mucho con la prosperidad, porque mientras lo haces, vas a estar haciendo algo que te hace feliz. ¿Qué mensaje le estás dando a la vida? Tráeme más de esto que a mí me hace feliz. Ay, pero el tiempo no, porque como tú estás conectando con esa felicidad, la vida se va a encargar de acomodar tu entorno para que cada vez más tú tengas el tiempo y el espacio para hacer eso que te gusta y eso que te apasiona. Por ejemplo, en mi caso, que yo tengo una empresa, que me dedico a otra cosa, pero yo este año me he enfocado en mi pasión cada vez con más fuerza, porque además es el mensaje que le estoy enviando a la vida. Amo hacer esto, quiero hacer esto el mayor tiempo posible y no me importa, yo lo voy a hacer. Y como yo tengo la voluntad y es lo que yo estoy mandando esa información al campo, pues el campo cada vez me trae personas en las cuales puedo confiar, por ejemplo, para que se hagan cargo o administren mi negocio, o llega esa persona que sé que si hay alguna situación que antes yo era la única persona que la podía solucionar, llega esa persona en la cual yo me puedo dar el permiso de confiar para que lo pueda solucionar, pero no llegó por arte de magia. Primero yo tuve que dar el permiso de confiar en alguien y ese alguien llega. Y cada vez más yo estoy teniendo el tiempo, el espacio de poder darme a los demás de esta manera. ¿Ok? ¿Y cómo se me ve esto reflejado? Pues porque yo me doy a los demás, la vida me pone a personas, ¿ok? Que ya me pagan porque quieren que yo las escuche. ¿Ok? Entonces, yo doy de mí lo mejor que puedo y la vida me va a poner y me está poniendo personas frente a mí para que yo siga dando lo mejor que puedo. Ese es el mensaje que yo estoy enviando. Y ahora, cada vez, y bueno, y estas personas también me generan prosperidad a mí, ¿vale? Entonces, ¿quieres comenzar a vivir en prosperidad? Date a los demás, entrégate a los demás con aquello que te hace feliz, ¿ok? Y miren, la abundancia y la prosperidad pues no son lo mismo. Existe a lo que podemos llamar la abundancia negativa y a lo que podemos llamar la abundancia positiva. Vivimos en un mundo dual, entonces lo vamos a tener que categorizar de esa manera, pero realmente nada es totalmente malo ni nada es totalmente bueno, ¿ok? Pero si le tenemos que poner, si lo tenemos que calificar de una manera, entonces vamos a poner a la abundancia negativa y a la abundancia positiva. Dentro de la abundancia positiva, pues se encuentra la prosperidad, ¿ok? Y depende en qué enfoques tu mente, es decir, en qué enfoques tus pensamientos, pues eso es lo que vas a traer. O sea, si constantemente tus pensamientos son de carencia, en el no tengo, no puedo, me falta,
pues eso es lo que vas a seguir atrayendo a tu vida, ¿ok? Esa llamada abundancia negativa, ¿vale? Y que nos aleja cada vez más de la prosperidad, de la felicidad, ¿ok? Miren, yo les decía que nuestro cerebro funciona como esos algoritmos, ¿no? Les voy a explicar por qué. ¿Y por qué atraemos, si yo me creo una persona que no puedo, no tengo, no soy? ¿Por qué en la vida me trae más de eso para reafirmarme y decirme, tienes razón, no eres, no tienes? ¿Ok? Hay algo en nuestro cerebro, ¿ok? Una parte de nuestro cerebro que se llama el sistema de activación reticular ascendente o filtro reticular. Ahí, búsquenlo. Sistema de activación reticular ascendente o filtro reticular, ¿ok? Este filtro reticular es una parte amplia de nuestro cerebro, ¿ok? Que incluye la formación reticular, ¿ok? Y regula el estado de alerta. Es la parte del cerebro que nos ayuda a mantenernos alerta, ¿ok? Y que nos lleva a direccionar nuestra atención, ¿vale? Esta parte del cerebro es la que nos pone alerta para ver aquello que queremos ver. Punto. Te voy a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, yo cuando compré una camioneta, compramos una camioneta aquí mi esposa y yo, la marca es Mazda, ¿ok? Pues cuando compramos la camioneta, sí había visto camionetas en la ciudad, vaya, pero cuando nos compramos la camioneta, veía la misma camioneta en todos lados, ¿ok? Con mi hijo, a mi hijo decidimos ponerle el nombre de Matías. Y para mí, Matías, bueno, para mí no era un nombre común. Yo no conocía a ningún Matías conocía en mi vida, más que a Matías de Estéfano, que es acá un conferencista muy interesante, ¿no? Más que a él, pero o sea, que yo conociera personas en mi entorno que se llamaran Matías, o mira, te presento a Matías, nadie. Ahora, por todos lados salen Matías en mi vida. Claro, porque mi mente está tan enfocada en Matías, mi hijo, que ya es lo que me está poniendo alerta y es lo que está dirigiendo mi atención. Una mujer embarazada. Una mujer embarazada, no sé si les ha pasado a ustedes, mujeres, que cuando se embarazan, a donde vayan, ven cosas de bebés, ven a más mujeres embarazadas, ven carreras, porque en eso es en lo que tú estás enfocando tu atención. Entonces el cerebro entiende que eso es tu prioridad. Eso es lo que va a buscar allá afuera. Entonces, si tú te enfocas todo el tiempo en tu carencia, en el no puedo, en el no tengo, en el no soy, esa es la información que está mandando tu cerebro y eso es lo que va a buscar allá afuera. ¿Ok? Otro ejemplo personal. Yo vivo en una ciudad de México demasiado violenta actualmente. Yo opté por ya no ver noticias, ni leer periódicos, ni esas redes donde pasan todas las cosas negativas aquí de la ciudad. Y en pláticas, yo ya van 2 veces que yo digo, oigan, pero pues ya está más tranquila la ciudad, como que ya casi no se escucha nada, ¿no? No, mira, ayer pasó esto, esto y esto, y mataron a este y este. Y como yo ya no, como yo ya no, mi mente no está enfocada en eso, yo ya no para mí vivo en una ciudad más tranquila. Vaya, por lo menos que antes, que cuando yo estaba constantemente viendo esas cosas, según yo, para estar informado, y era lo que atraía, y era lo que veía. Entonces, ¿cómo nuestra mente, nuestro cerebro nos ayuda a atraer eso en lo que nosotros nos enfocamos? Entonces, si el día de hoy, ¿qué tal si tu foco comienza a ser las cosas que a ti te producen felicidad y en ver la manera de cómo tú lo puedes entregar a otros, ahí donde estés? El cerebro va a estar alerta y va a decir, esto es
en lo que se está enfocando, entonces esto es lo que hay que buscar allá afuera, en la realidad. Y la vida te va a traer ese tipo de personas, situaciones o herramientas para que lo puedas hacer. ¿Ok? Ahora, muy importante, para que esto suceda, primero, digo, esto así funciona porque así funciona nuestro cerebro, vaya. ¿Ok? Pero estamos más acostumbrados a lo largo de nuestra vida, y esto también es social, también América, Latinoamérica, estamos más enfocados en la carencia, ¿ok? En la supervivencia, ¿vale? Entonces, lo que primero nosotros necesitamos hacer es creer que es posible. O sea, creer que existe la posibilidad de que yo pueda compartir al mundo algo que a mí me hace feliz y que pueda generar prosperidad y abundancia positiva a través de eso. Primero que nada, y muy importante, tienes que creer que eso es posible. ¿Vale? Como dice un curso de milagros, esa pequeña dosis de buena voluntad. Porque con esa pequeña dosis de buena voluntad, tú le estás mandando la información a esa parte de nuestro cerebro y poco a poco te va a ir enfocando en eso que te puede ayudar a ser más feliz y por ende más próspera y abundante positivamente en tu vida. Entonces, creer que es posible. ¿Vale? Ok. Muy bien. A ver, aquí hay una pregunta de Ángela, ¿sí? Dime, Ángela. Bueno, más que pregunta, es un comentario. Ok. Eso que acabas de decir me resuena a mí totalmente porque lo he vivido mucho, pero quiero hacer como algo de lo que yo también me di cuenta en el proceso, y es que hay que tener mucho cuidado con el autoengaño cuando decimos que esto me gusta mucho. Y fue un 20 que me cayó justo cuando estabas hablando de ya, me cayó un 20 y fue el siguiente. Como a mí me gusta mucho servir y dar terapias, entonces llegué a un punto en que empecé a dar mucha terapia gratuita. Y yo decía, pero ¿por qué si yo estoy dando? Y me preguntaba, pero ¿por qué si estoy dando? ¿Por qué no estoy viendo esa compensación? Pero yo no estaba buscando eso, sino que yo decía, pero la vida por dónde me lo está dando, ¿no? Pero entonces me di cuenta que al final, cuando yo terminaba la sesión, sí quedaba muy contenta porque la persona se iba feliz con su sesión gratuita, pero en el fondo entonces yo quedaba con cierta insatisfacción porque yo lo que realmente disfruto, ahí fue donde me di cuenta que lo que realmente disfruto es ese dar y recibir equilibrado. Entonces yo me estaba sintiendo en desequilibrio, ¿me entienden? O sea, lo que estabas, mi real sentimiento era que al final yo no me sentía feliz porque yo no me estaba sintiendo compensada, me comprendo. Entonces era como un engaño de, sí, esto me gusta porque me encanta dar, pero al final yo quedaba con una sensación como dividida. Qué rico que la persona se llevó su experiencia y se llevó su, pero al final el sentimiento con el que yo quedaba era como de, no, yo misma no estoy valorando lo que yo estoy dando. Entonces ahí la vida me enseñó que realmente eso no era lo que disfrutaba, que lo que yo disfrutaba sí era dar, pero también recibir. ¿Se entiende? Claro, claro. Y ahí, por ejemplo, por eso decimos, es un proceso. Empezaste a vivirlo con esa felicidad, pero después llegó ese momento que ya no era felicidad, ya llegó esa infelicidad. Entonces, más adelante vamos a ver las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Para qué o por qué no estoy atrayendo, por ejemplo, clientes que me paguen mi servicio? ¿No? Y así nos va a pasar a todos, a la mayoría, porque sí, como dice Ángela, empiezas muy feliz dando, 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 pero en el momento en que, dices como que esto ya no, ahí ya no hay felicidad. Hay que preguntarse por qué y para qué me está pasando esto. Y hay que indagar, hay que rascar, y ahorita vemos eso. Y muchísimas gracias
Ángela, por esto que nos compartes. ¿Ok? Entonces, bueno, continúo. Algo muy importante. El cambio de mentalidad no es de la noche a la mañana, ¿vale? No es como que ya hoy empiezo y sí, con todo y es muy importante ir poco a poco, ir despacio, porque recuerden la ley del péndulo. Si empiezo con una energía positiva muy exagerada, el péndulo se va a ir hasta acá y va a regresar con la misma fuerza, de misma intensidad del otro lado. Es poco a poco, ¿ok? El cambio de mentalidad no es de la noche a la mañana. Empecemos paso a paso. Ponte metas a corto, a mediano, a largo plazo, ¿ok? Este cambio es paulatino, pero sobre todo, el cambio debe ser desde la conciencia. Porque si tu cambio únicamente es actitudinal, es decir, con tus actitudes y tus comportamientos, ahí no hay un verdadero cambio. Ahí estarías cayendo en el voy a hacer esto para tener esto. Ujú. Cuando tú lo haces desde la conciencia, desde el corazón, tú ya ni siquiera lo haces para recibir nada, lo haces porque eso es lo que te llena, punto. Ujú. Es muy diferente actuar desde la conciencia que actuar únicamente o hacer cambios desde la conciencia que hacer cambios de conducta, ¿vale? Poco a poco, ¿ok? Y ahorita vamos a llegar a ese punto de cómo podemos hacer ese cambio desde la conciencia, ¿ok? Y con ejemplos. Ahora, ¿por qué este cambio es paulatino y tiene tiempo? Porque tenemos creencias que han sido introyectadas y que están tatuadas en nuestra mente inconsciente, historias de vida dolorosas. El inconsciente siempre busca protegernos. Es su principal función, ¿vale? Entonces nosotros debemos tener calma y paciencia con nosotros mismos para mostrarle a ese inconsciente que no corre ningún peligro. ¿Sí? Y que puede dejar o que se puede dar permiso de soltar el control y darle el control a esa parte de nosotros, que es la conciencia, ¿vale? Que sí sabe qué es lo que más nos conviene. Y ahorita vemos cómo podemos llegar a eso, ¿ok? Entonces, además de que ya sabemos, ¿no? Que la abundancia y la prosperidad no son lo mismo, también la energía que representa cada una, tanto la abundancia como la prosperidad, es distinta. ¿Ok? La abundancia es tener mucho de algo, muchas cosas, muchos amigos, muchos novios, muchas novias, muchas deudas, muchos problemas, ¿vale? ¿Ok? La abundancia va a representar a la energía femenina, al arquetipo materno, ¿ok? Ya que la madre, pues, es la que nos alimenta por primera vez y es la que nos da todas esas defensas a nuestro cuerpo, nos llena de toda esa abundancia, de todos esos microorganismos que nos van a ayudar a que nuestra biología sea resistente para poder vivir en este planeta, ¿vale? La madre es la madre tierra, nuestro planeta Tierra es abundancia. Nuestro planeta Tierra tiene todo y de todo, ¿ok? Entonces, muchas cosas de las que nosotros deseamos tener o que deseamos o que tenemos el día de hoy, ¿vale? Y ya saben, abundancia, ya sea de cosas positivas o cosas negativas, mucho tiene que ver con la historia de nuestra madre, ¿ok? O con quién representó esa figura de madre, porque no solamente puede ser mamá, mamá,
sino a lo mejor no tuve mamá, pero alguien la hizo de mi figura materna, porque recuerden, no estamos hablando de la persona, estamos hablando del arquetipo, y el arquetipo es energía, ¿ok? De esa figura materna. La prosperidad, por otro lado, está representada por el arquetipo del padre, ¿ok? Ya que la prosperidad es generar, es crear, es proveer, es generar recursos, ¿ok? Es de con poco generar mucho, ¿ok? Eso es la prosperidad. Y la prosperidad va a estar relacionada con nuestro padre o quien representó esa figura paterna. ¿Ok? Como les decía, arquetipos, pero los arquetipos más que en figuras, en personas, nos está hablando de energías. ¿Ok? No, ni siquiera nos está hablando del sexo de la persona, si es mujer o hombre, sino de la energía que representan. ¿Ok? Hay mujeres con más energía masculina que son las que se encargan de proveer a la familia. Entonces ellas están cumpliendo el rol del padre. Y hay hombres con energías más femeninas, por ejemplo, que a lo mejor se encargan de sostener a la familia, de estar más al pendiente de sus necesidades emocionales, y son los que tienen el arquetipo materno en la relación. ¿Ok? Entonces es muy importante pues conocer eh, la historia de nuestra madre, la historia de nuestro padre, para ver nosotros también cómo estamos manifestando esa abundancia y esa prosperidad. Si la estamos manifestando igual que ellos o la estamos manifestando en la otra polaridad. Pero recuerda, no todo es totalmente bueno ni todo es totalmente malo. Siempre lo importante es poder integrar las polaridades. ¿Ok? Eh, Entonces, nuevamente, la carencia, la abundancia, la prosperidad comienzan en nuestra mente, ¿ok? Con nuestras creencias. El sistema en el que vivimos, ¿ok? Está hecho para generar necesidades, ¿ok? Todo, de hecho es una herramienta para vender, ¿no? Hay que generar la necesidad en el cliente, ¿ok? A lo mejor nosotros, muchos, te aseguro que muchas de las personas que tienen un teléfono celular, ¿ok? Ni siquiera es lo que necesitan, porque ni siquiera lo saben utilizar al 100%. A lo mejor con un teléfono que sirva para llamar y que tome fotos y videos, ¿vale? Y que tenga redes sociales, es lo que necesitan. Un teléfono sencillo. Pero hay otras personas que por su trabajo sí necesitan, por ejemplo, tener un teléfono, ¿no? Lo que se llama de alta gama, porque ellos sí les van a sacar el provecho, pero no, nos generan la necesidad de la moda, nos generan la necesidad de un estatus, nos generan la necesidad de que si tienes X o Y vas a ser. Y esto es totalmente al revés. Yo soy, yo soy primero. ¿Mm? ¿Ok? Em, entonces, cuando nosotros logramos invertir esa manera de pensar, de reconocernos a nosotros mismos como seres completos, como seres prósperos, abundantes, como seres felices, pues nosotros ya no vamos a necesitar nada. Y esa es la información que le vamos a enviar al campo, ¿ok? Y no es que no vas a tener ningún conflicto, que no vas a tener ningún problema. Pero cuando tú te reconoces de esa manera, lo que tú necesitas para salir adelante de esa circunstancia o de esa dificultad va a estar ahí. Y a veces, a tal grado que ni siquiera te vas a dar cuenta que es una necesidad, porque tú vas a tener la situación, el conflicto, y automáticamente eso que te va a ayudar a salir adelante ya va a estar ahí, ya vas a tener el recurso. Nunca fue una necesidad, porque nunca lo necesitaste, simplemente ya estaba ahí a tu servicio esa solución para salir adelante. Pero todo empieza adentro de nosotros, ¿ok?
Ni siquiera te vas a dar el tiempo de percibir aquello como una necesidad, porque simplemente ya va a estar ahí cuando lo necesites. De hecho, hay un concepto que también nos enseñan de abundancia, que es abundancia es tener aquello que necesito en el momento que lo necesito. Punto. No es tener mucho dinero, no es tener muchos amigos, es en el momento en que yo necesito a alguien en mi vida, de repente alguien me llama por teléfono o de repente voy en la calle y me topo a esa persona y me ve mal y me dice, oye, tengo media hora, vamos a tomar un café. Ni siquiera tuviste el tiempo de decir, necesito a alguien que me escuche. Esa persona ya estaba ahí, el campo ya estaba ahí mandándotela lista y dispuesta para que te escuche. ¿Por qué? Porque primero tú ya te estás escuchando a ti, te estás enfocando, ¿ok? En cada vez más generar espacios de felicidad, estás dispuesto a vivir el proceso, estás dispuesto a conectar con todas las emociones que eres y aprender de cada una de ellas para al final del proceso crecer. Y ahí está la felicidad, ¿vale? Es decir, te estás escuchando a ti mismo. Y la vida en este ejemplo, si sabe que necesitas a alguien que te escuche, ya te lo va a poner enfrente, porque tú ya te escuchas a ti. ¿Ok? Y no se trata de tener, como les decía, un pensamiento mágico. Es decir, que si yo pienso que soy feliz, voy a tener esto o aquello. No es así. ¿Ok? En el fondo, esa manera de pensar de si yo comienzo a ser feliz, voy a tener esto, en el fondo es de necesidad y es de carencia, porque lo estás haciendo desde el no tengo y me dijeron que si hago esto voy a tener. En el fondo es la carencia. Por eso los decretos no funcionan, porque tú estás haciendo el decreto con tu conciencia, pero el que domina es el pensamiento detrás del pensamiento, que es el inconsciente. Ah, me enseñaron que si repito esta frase todos los días voy a tener esto, pero en el fondo yo me creo carente de eso y eso es lo que yo voy a traer. Pero si nos sumergimos en el inconsciente y vemos el por qué y el para qué yo estoy careciendo de eso, ya cuando lo logre ver, mis decretos van a tener mayor fuerza. ¿Ok? Eh, para, como les decía, primero, una de las cosas principales es creer que es posible. ¿Ok? Y ese creer que es posible le podemos llamar certeza. ¿Ok? Tener la certeza. ¿Vale? Pero para poder nosotros comenzar a desarrollar, no sé cómo decirle, a comenzar a tener esa certeza, es muy importante conocernos a nosotros mismos. Y para conocernos a nosotros mismos es muy importante conocer nuestra historia, conocer de dónde venimos, conocer por qué creo lo que creo, por qué mi papá cree lo que cree y me enseñó eso a mí. ¿Qué historias vivió mi padre, mi abuelo, mis abuelos? ¿Ok? Para que ellos creyeran eso. ¿Qué pasó en su vida para que esas creencias se gestaran en ellos y ellos se le enseñaran a mi padre y a mi madre y a su vez mi padre y mi madre me la enseñen a mí? ¿Ok? Ahí, cuando nosotros nos conocemos, conocemos de dónde venimos, el por qué y el para qué en mi sistema familiar se cree de esa manera, ahí es cuando nosotros podemos traer luz a la sombra. Es sumergirnos en el inconsciente y decir, ah, ya entiendo. Por eso a mí me enseñaron esto, claro, porque a ellos les pasó esto. Pero a mí, ¿quién me dice
que yo voy a vivir eso. De entrada vivo en otra época totalmente distinta a la de ellos. No necesariamente yo tengo que vivir eso. Y ahí es cuando, pum, comienzas a cambiar la información y comienzas a decir, creo que es posible que yo pueda vivir cosas diferentes a ellos. Simplemente porque es una época distinta, ¿no? De entrada, por ejemplo, en las mujeres. Las mujeres tienen más oportunidades hoy que en la época de nuestras abuelas o bisabuelas. De entrada, tan solo hacer ese cambio de percepción de ti misma, es decir, yo soy distinta a ellas porque vivo en un tiempo distinto al de ellos. Tan solo eso me hace distinta, punto. Creo que es posible poder hacer las cosas distintas o vivir las cosas distintas, ¿ok? Entonces, miren, muchos de ustedes, y si no, no sé si han visto cómo se representa de una manera gráfica el inconsciente para que lo podamos entender, que es con ese iceberg, donde solamente se ve la punta del iceberg, que está el agua, debajo del agua pues está la mayor parte del iceberg y solamente se ve la puntita en el exterior. Pues esa puntita es lo que nos dicen, miren, este es tu consciente, es de lo que tú eres consciente. Debajo del agua, todo lo demás, que es el 90% del iceberg, es tu inconsciente, es lo que no ves, es donde tú te tienes que sumergir, ¿ok? Pero lo que hay y el agua que representa, el agua que cubre el 90% de ese iceberg, el agua representa las emociones, todas nuestras emociones, ¿vale? Por eso es muy importante que nosotros estemos muy atentos de las cosas que nos molestan, que nos causan alegría, que nos causan ira, que nos causan asco y que nos causan miedo. ¿Por qué? Porque cuando algo vemos allá en nuestro exterior y que nos causa ira instantánea, ahí tú no estás pensando, ahí tú estás reaccionando ante algo que se te puso enfrente. Ahí es esa parte que está debajo de que movió el agua, esa parte que está abajo de ese iceberg, que es el inconsciente, que te hace reaccionar, ¿ok? Y si tú te preguntas, oye, ¿por qué tan solo el escuchar a esta persona me revienta? Me hace, hasta el estómago me duele. Bueno, te puedes meter un clavado a ver tu historia donde a lo mejor esta persona la puedes ver representada en la historia en tu vida y a lo mejor te das cuenta que representa a tu mamá, que representa a la abuelita que cuidó, o a lo mejor representa a la suegra de tu mamá y que tenía esas actitudes que esta persona que te encuentras en tu vida cuando tú estabas en el vientre de tu mamá. Entonces, eso que tú sientes ahorita es lo que sentía tu mamá cuando escuchaba a su suegra, por ejemplo, pero como estás en su vientre de tu mamá, pues bebé y mamá son uno. Eso es como si tú lo estuvieras viviendo en primera persona y ahora entiendes que cada que te encuentras a esa persona o a ese tipo de personas que hacen X o Y comportamiento, tú reaccionas de esa manera. Pero cuando te das permiso de sumergirte en el inconsciente y de decir, ¿por qué reacciono así? ¿Para qué? Te vas a dar cuenta de, es que esto lo viví en el vientre de mi mamá y mi abuelita, es decir, la suegra de mi mamá, hacía esto, esto y esto que afectaba a mi mamá. Ya entiendo. Ya entiendo por qué cada vez que veo a esta mujer, sin pensarlo, reacciono de esa manera, de esta manera irracional. Bueno, te aseguro que después de que tú te permitas sumergirte al inconsciente, a ver qué hay debajo de ese 90% del iceberg que está sumergido, ya no vas a ver igual a esta persona en tu vida. ¿Y qué crees? El agua va a bajar de nivel y va a salir un poquito más de ese iceberg. Me quedé en lo del iceberg, ¿ok? Que el agua se vuelve, cuando tú te das cuenta, es como si bajara el nivel del agua, que son las emociones,
sube esa parte del inconsciente, que es el iceberg, o sea, se asoma más, pero el iceberg sigue siendo agua congelada. Lo que pasa es que esa agua líquida ya no te va a mover a su voluntad. Tú ya, esa agua sólida que es el iceberg, tú lo vas a poder moldear, tomar a tu gusto y ya no vas a reaccionar. ¿Ok? Entonces, esa persona que te causaba esa ira, ya no, ya no te va a controlar tu estado de ánimo. Ya entiendes por qué esa persona o quién es esa persona para tu inconsciente. ¿Ok? No sé si aquí, hasta aquí hay alguna duda. ¿No? Perfecto. Entonces, seguimos. Ok. Miren, quiero que escuchen esta frase que dice, nuestra vida es la proyección de nuestro inconsciente. Darnos cuenta de ello es despertar. Todo cambio comienza con un desapego. Se lo repito, nuestra vida es la proyección de nuestro inconsciente. Darnos cuenta de ello es despertar. Todo cambio comienza con un desapego. Y seguimos con este ejemplo. Esta persona, cuando logre ver por qué esta compañera de su trabajo la hacía reaccionar de esa manera, al ya no reaccionar al verla, quiere decir que ella ya está despierta, ya no está actuando dormida o como robot, ¿vale? ¿Y cómo puede ella poder mejorar esa relación? Porque eso le puede afectar en su trabajo. Esa persona que ella ni siquiera sabía por qué, le podría crear internamente no vivir o no sentirse a gusto en su trabajo, ¿vale? O pasarla mal en su trabajo. Bueno, una vez que despierta, que ve esta información, esto es el despertar de conciencia, ¿vale? Esto es poder ver lo que hay en nuestra mente inconsciente y traerlo a la luz, porque esto nos va a permitir hacer cambios en nuestra vida y todo cambio comienza con un desapego y a lo mejor esta persona se va a tener que desapegar de su manera de ser con ella, porque a lo mejor, pues si la tengo que ver todo el tiempo aquí en mi trabajo y ya entendí por qué hace que el estómago se me revuelve y ya vi que ni siquiera tiene que ver conmigo, es historia de mi mamá y de mi abuela, bueno, pues voy a darme permiso de desapegarme de esa manera de ser con ella y a lo mejor hoy me permito conocerla y a lo mejor yo misma me estaba privando de tener a una gran amiga o a una persona que en el futuro me puede ayudar en muchísimas cosas, ¿vale? Todo cambio comienza con un desapego. Para las personas, por ejemplo, enfermas, ¿no? Eh, que se les pregunta, ¿no? No recuerdo quién decía esta frase, pero si tú quieres sanar o ayudar a sanar a una persona, primero pregúntale si está dispuesta a dejar aquello que la enfermó. Así lo mismo nosotros. ¿Realmente quieres que tu vida cambie? ¿Realmente quieres comenzar a experimentar prosperidad y abundancia en tu vida? Muy bien. ¿Estás dispuesto a dejar aquello que te impide vivir esa prosperidad y esa abundancia en tu vida? Y a lo mejor muchos pueden decir, sí, ya, ahora sí me voy a divorciar. No, esa pareja solamente es tu proyección. ¿Estás dispuesto a ver qué creencias dentro de ti, qué información de tu inconsciente
te ha hecho atraer a esa persona frente a ti que tú crees que es el malo y que te impide ser próspero y abundante? ¿Estás dispuesto de dejar de creer en eso, de hacerlo consciente? A lo mejor ahorita no eres consciente de eso. ¿Estás dispuesto de echarte clavado, buscar en tu inconsciente, ver la información y ahora sí, desapegarte de ella de esa manera? Y ya después, si te tienes que separar o no te tienes que separar, vaya, ya tomarás la decisión. Pero es lo que yo les decía, es una decisión desde la conciencia, no una decisión conductual. Porque si tú haces una decisión únicamente de conducta o de comportamiento, pues a los 2 años te vas a traer al mismo tipo de pareja o en la otra polaridad que te van a limitar, que tú crees que te van a limitar de la misma manera. Pero cuando tú tomas conciencia de esa información y el cambio lo haces desde la conciencia, ajá, es decir, donde tú te permitas tu libertad de ser próspero y abundante, desde esa conciencia, ya a lo mejor te divorcias y a lo mejor vas a traer otro tipo de pareja totalmente distinta, ¿vale? Y que también te va a traer cosas nuevas que aprender de ti mismo o de ti mismo. ¿Ok? Y miren, a esto de los cambios, de este desapego, ¿ok? Esta frase es muy importante. Hacer estos cambios o trabajar este desapego sin prisa, ¿ok? Sin prisa, pero sin pausa. Es decir, no es que tienes que cerrar la puerta o tumbar la puerta de un jalón. No es decir que te tienes que divorciar. Ah, ya tomé conciencia y me divorcio desde ahorita. No. Puedes hacerlo con calma, ¿ok? A lo mejor tú ya te diste cuenta y ahí hacer pequeños cambios, empezar a poner límites, no lo sé, ¿vale? No hay prisa, pero tampoco hay pausa. Poco a poco. Esto es paulatino y lleva su tiempo, ¿vale? Una vez que soy consciente, es actuar desde la conciencia. No hay prisa para hacer esos cambios, pero no hay pausa. Pueden ser poco a poquito, ¿ok? Muy bien. Y miren, una persona a la que no le falta nada, no refleja una condición, sino un estado de conciencia y solo está proyectando su interior. A la persona que tú ves en tu entorno, que dices, es que esta persona, para tu percepción, porque tendrías que vivir su vida, dormir con su pareja, vivir en su casa, para decir que no le falta nada o que tiene la vida perfecta. Pero si la vida te ha puesto a una persona que para tu percepción no le falta nada, ¿okay?, que tiene la vida perfecta, solamente es una proyección de lo que tú puedes lograr experimentar. Recuerda que todo lo que te gusta como lo que no te gusta son una proyección de ti. Desde la persona que tú admiras, te está reflejando lo que tú también puedes hacer. A lo mejor la forma es distinta, pero el fondo es el mismo. Tanto si tú reflejas a una persona que te cae mal por X o por Y actitud, es lo mismo, solamente está reflejando algo que hay dentro de ti y que no terminas por aceptar o que no has logrado integrar en ti. ¿Ok? Yo les quiero poner un ejemplo de un cliente que él comprendió, él logró sumergirse acompañado de mí en su inconsciente, ¿vale? No tuvo que hacer los grandes cambios en su vida, empezó de poco en poco hasta que se transformó toda su vida. Y era una persona que justo cuando estaba
en lo mejor de su negocio, cuando estaba ganando más dinero, cuando estaba consiguiendo más clientes, llegan a su negocio y aquí en México, bueno, se dice, le piden derecho de piso, lo extorsionan, ¿vale? Y viene a sesión y no entiende por qué, pues nos sumergimos a ese inconsciente y logramos ver que en su historia, ¿ok? Creo que era el abuelo, era una persona de mucho dinero, pero era una persona muy prepotente, que lastimaba mucho, que era autoritario. Las hijas y los hijos tenían que hacer lo que él decía y dedicarse a lo que él decía. Se tenían que casar con quien él decía y él podía tener otras mujeres y nadie le podía decir nada y le podía pasear a la otra mujer a la familia entera y nadie, porque él era el del dinero. ¿Vale? ¿Qué heredó de su ancestro? Esa capacidad de generar recursos. Pero ¿qué pasa en la información del inconsciente? Oye, es que tú vas a ser una persona prepotente y vas a hacer sufrir a todo el sistema. No. Mejor el campo manda la información y necesitamos a alguien que te quite lo que tienes. Tomo conciencia de esto y no es que se dejaron, que ya no, se alejaron los malos, que en este caso fueron muy buenos, porque lo llevaron a ver esta información, ok, gracias a ellos. No es que lo dejaron de la noche a la mañana, no. Él se desapegó de sus creencias de cómo se debe de llevar un negocio y de cómo debe hacer una empresa. ¿Y qué hizo? Pues ahora es mucho más próspero y mucho más abundante que antes, porque tiene el mismo negocio y lo tiene multiplicado por 10, pero ¿qué crees? El negocio en un lugar se llama de una manera. El negocio es el mismo negocio, se dedica a lo mismo, pero en ciertos lugares se llama de distinta manera. Nunca tiene el mismo nombre del local. Entonces todo el mundo piensa pues que son diferentes dueños, que son distintas personas, pero en el fondo es el mismo dueño, solamente que su negocio al público se llama distinto y todos piensan que es la competencia. Ah, entonces, si me piden acá, si tengo que cerrar uno, pues ya tengo otros 5 que es de lo mismo, pero con otro nombre. Y nadie sabe que todos esos negocios que nosotros pensamos que son competencia, son del mismo dueño. Solo cambiaron sus creencias, se desapegó de sus creencias de cómo debe ser y hacerse un negocio. Y ahora es más abundante que antes. No rechazó la que en la realidad, en nuestra sociedad actualmente, eso se está viviendo, no. Pero entendió que él era más propenso a recibir a ese tipo de personas por su miedo al éxito y a tener dinero. Se dio cuenta de dónde venía, tomó conciencia y dijo, pues ahora con más ganas me permito ser próspero y exitoso, porque a diferencia de mi ancestro, yo ayudo a mi familia, yo veo por los demás, yo respeto a mi pareja, yo respeto a mis hijos, los impulso a que hagan cosas distintas que yo. Y ahora es más próspero que antes. ¿Ok? Por ejemplo, yo con el tema del dinero, que también logré tomar conciencia, me di cuenta que de repente me iba muy bien. Bueno, hubo un tiempo que me fue muy bien y que de un día a otro lo perdí todo y aparte con deudas, o sea, parte más, o sea, perdí lo que me gané y más, ¿ok? Ya no me ha pasado eso, pero veo por qué no logro, vaya, por qué lo que me llega no lo logro administrar como a mí me gustaría. O sea, si yo espero que a fin de mes me quede tanto, pues me queda esto nada más. O a veces no, a veces estoy salgo, como decimos aquí en México, salgo tablas, ¿no? Ni pierdo ni gano, ni me sobra ni me falta. Pero no puedo hacer algo más. Bueno, pues indago en mi historia, en mi sistema, y
pues tanto mi padre como mis dos abuelos generaron muchísimo, sobre todo mis abuelos, los dos, generaron muchísimo, ¿ok? Pero no lo supieron administrar y lo perdieron todo o se los robaban. Y eso trajo dolor a la familia, al sistema, ¿ok? Esa mala administración trajo dolor al sistema, ¿ok? ¿Qué pasa? El inconsciente que dice, no tengas mucho porque lo vas a perder. No tengas mucho porque no lo vas a manejar. Mejor tú nada más ten hasta aquí, que es lo que puedes manejar. Para que no sufra tu familia, porque un día vas a tener todo y después lo vas a perder. No, ¿sabes qué? Mejor no tengo. Mejor nada más lo suficiente. Que eso sí, nunca nos falte nada, nada más lo suficiente. Yo mismo me estaba metiendo el pie para generar más prosperidad y más abundancia en mi vida. ¿Mm? Entonces, yo me sumergí, hice consciente lo inconsciente, me desapegué, o estoy en proceso también de desapegarme, en que yo soy el único que debe manejar el dinero. A lo mejor mi esposa lo puede administrar mejor que yo, y yo ya no me preocupo por eso, yo nada más me preocupo por generar, y que ella lo administre. Y a lo mejor eso va a ser la solución. Me tengo que desapegar de que yo soy el que lo tiene que manejar a fuerza, ¿no? A lo mejor puedo dejar que alguien más me ayude a administrarlo, pero no tengo por qué detenerme. No tengo por qué tener miedo a perderlo. Esa no es mi historia, es de ellos. Y si a lo mejor a ellos les faltó administrarlo, pues a lo mejor yo puedo apoyarme en alguien que lo administre mejor que yo y poder seguir creciendo. ¿Ok? Entonces, 3 cosas para finalizar. Para empezar a generar prosperidad y abundancia en tu vida, es primero creer que es posible de manera consciente. O sea, lo pienso, lo creo que es posible desde la conciencia. Es decir, si yo hoy no tengo salud, si yo hoy no tengo dinero, si hoy yo no tengo pareja, estoy viviendo en esa abundancia negativa. Preguntarme, ¿por qué y para qué? ¿Por qué no tengo pareja? ¿Para qué no tengo pareja? Investigar en mi historia personal, en la historia de mis padres, en la historia de mis ancestros, o ir con alguien que me acompañe a investigarlo. ¿Por qué y para qué yo no tengo dinero, no tengo pareja, no tengo salud? ¿De qué me está protegiendo mi inconsciente? Entonces, una vez que yo ya lo hago consciente, ya veo la posibilidad de que yo sí puedo tener salud, que yo sí puedo tener una pareja a mi lado, que yo sí puedo ser prosperidad. Y una vez que yo ya lo pienso desde la conciencia, ahora sí, decreta, visualízate, siéntelo, ¿ok? Del pensamiento, bájalo al corazón, siéntelo, porque ya sabes, como tú lo vas a sentir y es en lo que te vas a enfocar, tu filtro de tu cerebro lo va a empezar a buscar allá afuera, te va a ayudar a enfocarte y traerte eso que realmente deseas desde tu corazón, hasta que lo experimentes. Entonces, lo pienso, pero con conciencia, lo siento, lo experimento. ¿Ok? Y pues con esto quiero terminar o termino esta parte de la charla. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, con toda confianza. O si a alguien de ustedes les gustaría eh, ayudarnos a todos nosotros a, a vernos a través de ustedes, alguien que quiera trabajar a lo mejor hoy algún bloqueo en su abundancia en salud, en dinero, en amor,
o en la prosperidad, en el tema económico. Si a alguien le gustaría que la acompañe y que nos sirva a todos nosotros para seguir creciendo y aprendiendo. Con toda confianza. Venga. ¿Tú, Marce? Ok. Me hizo mucho sentido ahorita que estás diciendo lo del transgeneracional, donde, o sea, en mi persona soy muy buena para atraer el dinero, pero así como lo atraigo, así Ok. se me va como agua así de las manos. Entonces hay que preguntar, ¿qué es lo que te tienes que preguntar? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué no soy abundante? ¿Por qué se me Próspera. va el dinero? ¿O para qué? ¿Por qué no retengo el dinero? ¿O para qué tengo que soltar el dinero? Principalmente, ¿en qué se te va? Al principio de la charla, para centrarme en lo que quiero explicarte, el hecho de que estás diciendo o sea, en el punto donde más nos gusta, a mí lo que más me gusta es descansar. Ahorita yo ya no quiero Ok. trabajar. Pero, como no te alcanza, Tengo que trabajar, ajá. Y entonces, ahorita que me sigues, que sigo escuchándote, se me viene a mi cabeza que mi papá fue muy abundante, o sea, tuvo muchísimo dinero y su negocio siempre le dio, a manos llenas. Por lo tanto, mis hermanos, mis medios hermanos, estoy excluida de ellos porque piensan que yo voy a ir por el dinero que mi papá dejó. ok. Mira, tú dices que lo que tú más te gustaría en este momento en tu vida es descansar, es decir, ya no trabajar, ¿correcto? Ujú. ¿Ok? Obviamente, Pero no con puedes, ingreso, claro. Ok. claro. O sea, si tú no trabajas, ¿cómo te gustaría a ti generar ese ingreso? Compartiendo lo que sé. Ok. O sea, ya. Ok, bueno, que sería, sí, quitemos la palabra trabajo porque la palabra trabajo tiene mucha carga. O sea, sería, me gustaría Ajá, generar prosperidad a través de lo que yo hago. ¿Qué sí. es qué? Que es Principalmente, ¿qué te gustaría? ser acompañante, Ok, pero también no quiero que me pase lo que le pasa a Ángela, ok, o sea, acompañar a otras personas. acompañar a otras personas. Vale. Ok, entonces aquí es, uno, no puedo retener el dinero. Dos, no puedo descansar. No me permito descansar. Y tres, no me permito acompañar a otras personas o ayudar de esta manera. ¿Vale? Ujú, sí. Y por ejemplo, ¿desde cuándo tú percibes que pasa esto con el dinero? Es decir, que no me alcanza o que, híjole, ya cuando siento que ya por fin me puedo dar unas vacaciones y algo pasa y no, o me puedo tomar un descanso y no, tengo que seguir o quiero tomarme un descanso y no puedo. ¿Desde cuándo tú percibes esto? ¿O ha sido toda tu Pienso vida? que pienso que toda la vida, Sí, toda toda tu la vida vida, sí. laboral, por así No, no ha decirlo. habido un mes que diga, ahora sí me sobró tal cantidad para ahorrarlo o guardarlo o darme un gusto en especial para mí. ¿Cómo Por cuál sería un ejemplo, las gusto para ti? vacaciones. Ah, ¿desde hace cuánto no te vas de vacaciones? Ya 3 años, casi 4. Ujú. Y de esos, desde hace 3, 4 años que no te vas de vacaciones, ¿no ha habido un momento en que tú te quieras y digas, ahora sí me voy a ir y que algo pase para que no te vayas? El Y no año tiene que ser unas pasado, vacaciones largas, o sea, tiene que ser con un fin de semana, algo así. el año pasado, puntual, ¿Sí? en El año septiembre del pasado. año pasado, Ok. ¿Hoy cuántos años tienes, Marce? 42, 42. ¿Y hace un año? ¿Septiembre? 41, en octubre cumplía 41. 42. Ujú. Ok. Entonces, 41 años, Marce, tú tienes ahí. Y dices que fue en septiembre. ¿Qué pasa ahí en septiembre? O sea, ¿tú ya tenías un plan o qué pasa? ¿Cómo es? Sí, ya teníamos planeado viajar, hacer ¿A un dónde? viaje a Denver, a ¿Ok? 10 horas de donde yo soy, de donde yo vivo. ¿Y ahí te iban Íbamos a a quedar salir cuántos días? para el viaje, Ajá. ¿Ahí cuántos días van a estar en 10 Denver? 10 días fuera.
O que iba a estar 10 días fuera. Muy bien. 10 días fuera. Ujú. ¿Y eso ya lo tenían planeado desde hace cuánto? ¿En septiembre ya cuánto tiempo llevabas Desde planeándolo? como yo creo que ya cerca del año Ah, o que sea, habíamos ya era planeado. un plan que tenías desde Sí. hace un año y ya se Ujú, iba a concretar, vaya, ya se iba a hacer. Ok. ujú. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué vives para que no se dé? Mi esposo el día 2 sábado, sí, el día 2 de septiembre tiene un accidente en una cuatrimoto. ¿Tú qué día sales? ¿Ibas a salir a Denver? El 3 Tú el ibas a día salir, domingo, o sea, un día antes, un día antes. ¡pum! Se accidenta. Sí. Ujú. Y Ok. tal cual esos 10 días que íbamos a pasar de vacaciones, lo pasamos en el hospital. Así, puntual. O sea, él de alguna manera descansó, Descansó. bien adolorido, pero tú no, por estar ahí Sí. cuidando, ¿vale? Entonces, pues observa tu proyección, que es tu esposo, ¿no? O sea, ¿qué te está proyectando? Porque imagínate, tu esposo, ¿cuánto tiempo se quedó sin trabajar por ese accidente? O nada más esos 10 días. 4 meses. ¿Y Sí. quién se hacía? Y si él no trabaja, ¿quién tuvo que trabajar? Yo. ¿Tú normalmente trabajas? ¿En ese tiempo normalmente Sí. trabajabas? Sí, sí, sí. Ajá. Que él no haya trabajado 4 meses, ¿sí implicaba tú tenerte que esforzar más o no? O a lo mejor él recibía algún apoyo, algún Sí. tipo de ayuda. Ah, No, no. no recibía. No, no, ahí entraba todo tipo de gastos, tanto los de la casa como el choque que tuvo con el carro que tuvo, que chocó, o sea, todos los gastos. Vale. ¿Y eso qué te obligó a Ujú. hacer todos esos gastos? A trabajar más, a dejar varias clases que tenía, y a O sea, endrogarme. hacerte a un lado a ti. Varias clases que te tienen, me imagino, que cosas que te gustan a ti. Sí. Ujú. Estaba Entonces, estudiando. Ujú. ¿qué te proyecta él? Él solamente es una parte de ti, ¿vale? O sea, él tiene su accidente, ¿ok? Y por este accidente tú tienes más responsabilidades ahora y te tienes que hacer a un lado. Como con los enfermos, si un enfermo del sistema se enferma, pues todo el sistema está enfermo. Entonces, no solamente él tuvo el accidente, tú también sufriste consecuencias de ese accidente, con la diferencia que él sí descansó de todo y tú absorbiste más responsabilidades, ¿vale? Y qué curioso que al día siguiente ibas a tus vacaciones de 10 días para descansar. ¿Qué mensaje te estás dando tú misma a través de esa experiencia? Yo no me permito Descansar. descansar. Eso es. Yo no me permito descansar. Con esto que tú estás viendo, yo no me permito descansar, ¿dónde te ha pasado en otra etapa de tu vida? A lo mejor no eran unas vacaciones, pero a lo mejor, te lo puedo poner así, un trabajo, a lo mejor en tu trabajo que pensás, ay, por fin este fin de semana me voy sin trabajo y llega el jefe y pues mira, hay que hacer esto, esto y esto, donde tú tenías planeado algo para ti, tiempo para ti, algo para ti, y lo tienes que dejar por otra persona. ¿A dónde te lleva en tu vida? Que has tenido que dejar a un lado lo que quieres para ti por alguien más. Y sobre todo, ve, Es, cuidar a alguien más. Cuidar, porque él se termina convirtiendo en un enfermo. ¿Qué haces con un enfermo? Cuidarlo. ¿A dónde te lleva? yo creo que a toda, pero así, así puntual, puntual, cuando mis hijas son pequeñas, como la grande tiene como entre 10 11 años,
No, espera, me acaba de venir algo. Cuando mi hija, la pequeña, nace, ¿Tú cuántos años tienes? 27 años. Tú tienes 27 años y tú es tu hija la pequeña, dices, ¿verdad? Mi Nace, hija, recién la nacida. pequeña. Ujú. ¿Tienes más Sí, hijos? me acabo de aliviar de ella. Tengo ¿Y, cu- 3 con y ella. tus otros dos hijos cuántos años tienen? En este momento, En esa escena que te acabas de mm, aliviar. tiene la grande tiene como 11 años, Ok. La como grande 11 tiene años, 11. la otra tiene como algunos 7 años, por ahí más o 11, menos. 7, recién nacida. ¿Y Y tú? la recién nacida. Yo tengo 27. Tú tienes 27. ¿Tú estás casada En ese momento sí. y, Estoy vi- juntada vi- con una y persona. vives con él y con tus hijas? Vivo con él. Ajá, vivo Ok. con él y con mis hijas. Vives con él y con tus hijas. ¿Y tú trabajas? Sí, a mí no. Me acabo de aliviar, pero Pero, trabajé hasta el último momento de, pero sí trabajabas, vaya. ¿De qué sí, trabajabas? sí, peluquera, estilista. Ok. ¿Y él? Él era, o es, sigue siendo de ¿cómo se llama? Que hace puertas y todo de madera Ok. ¿Como para carpintero? una compañía, como ¿Carpintería? carpintero, Ok, para una para compañía. una compañía. ¿Tú estilista? Ujú. Perfecto. Muy bien. ¿Y dónde ves esto, no? De tengo que dejar todo para cuidar a alguien. Ajá, también en este momento vive mi hermana con nosotros, acaba de llegar, tendrá al poquito tiempo que llegó de México, ¿Por qué razón se va a vivir contigo? porque soy la única que está acá. Tiene Ah, como ok. 4 meses O que sea, ella llega, quería, acá es en Estados Unidos, ¿no? acá en Estados Unidos, O sí. sea, ella va de México a Estados Unidos y pues como Ujú, tú eres su única pariente allá, pues se va a vivir contigo. ujú, ujú. Ok. ¿Ella cuántos Ajá, años tiene, tu hermana? perdón, ¿Cuántos años tiene tu hermana? tiene 23, En ese momento, tiene tú 27 y ella 23 23. años. Ujú. Vale. ¿Y cuál es el estrés ahí, entonces? Que yo me acabo de tener a mi hija. Y mi hija nace en noviembre y lo que es el resto de noviembre, lo que es el resto de diciembre, no tenemos ni para comer, no No. tenemos ni para la leche, no tenemos ni para los pañales y yo me tengo que ir a trabajar porque no hay de dónde agarrar dinero para ir, Y encima tienes otra boca más con tu otra hermana. boca que alimentar. Ujú. Que tu hermana no trabaja, ¿no? Me imagino. ¿O sí? Todavía no, no, Todavía no. todavía no. Vale. Pues pon una escena concreta donde tú ves esto, ¿no? Es decir, donde, pues, que tú ves que no hay que comer. Ahora, tú me dices que tu esposo trabajaba en ese Sí, momento, o sea, lo que él ganaba no alcanzaba para que tú... no, gana muy, muy poquito y trabaja de lunes a viernes y yo ya hablo con él y no. ¿Qué Sábado hacía y él? domingo está libre. Con lo que él ganaba, ¿qué hacía? Se medio pagaba los gastos de la casa, como por ejemplo los estos, de la luz, el del agua. Ok, Ujú. pero para lo demás no alcanzaba. No, vamos Vale. siempre así ¿Y por qué no puntuales. trabajaba más? ¿Él qué te decía? ¿O nunca lo comentaste? Sí, que pues que ya iba a buscar otro de fin de semana, de viernes, de sábado y domingo, y no. Pero no lo hacía. Vale. Mm, Ok. Y cuando tú trabajas, ajá, porque me dice él gana poquito, ujú. ¿tú ganas más que él? Más o menos andamos en lo mismo. Más, Algunos, ponle algunos 100 más que él. pero ganas más que él. Sí. Vale. Ok, digo, porque esto es importante. Y mira, quiero que observes. Vamos a trabajar ahorita igual con la proyección, o sea, en él, ¿vale? ¿Qué estás proyectando? Tú atraes un hombre ujú, que a lo que tú percibes no gana bien y no hace nada por ganar más. Es más, tú te tienes que ver obligada, recién nacida tu bebé, a trabajar, a no Ujú. descansar, ¿ok?
No es que él no quiera trabajar. Para tu inconsciente, de alguna manera, ajá, es más conveniente tener a un hombre al que que tú ganabas más. Tú ganas Para más que manipular más mantener, dinero. Ujú. ¿vale? Ok. No es que él no quiera trabajar más. Es que desde una parte de ti, tú prefieres que él no sea el que gane más. Conscientemente tú le podrías decir, reclamar, no tenemos esto, aquello, pero para el inconsciente es el hombre perfecto que tú necesitas para que no se haga cargo de la familia. Ujú. Ujú. Por ejemplo, no recuerdo si te pregunté, pero con tu esposo, no es la misma persona el del accidente que él. Ok. Ah, no, no, es diferente. Con esta persona que tuvo el accidente, por ejemplo, ¿quién gana más, tú o él en ese momento, en esa etapa, en septiembre? En ese momento, Para que tú me digas que ahora tú te tienes que hacer cargo de todo, incluso de la deuda, algo así mencionaste. me parece que en ese momento ya él gana más que yo. En ese momento ya él. ¿Cuánto tiempo Sí. lleva ganando él más que tú? Tiene poquito, no tiene mucho, porque está trabajando por hora y Y ahorita ya le pagan por cuando, salario. y cuando empieza a ganar más que tú, ¡pum! Se accidenta. Sí, Nuevamente, sí. yo no quiero que el hombre gane más que yo. ¿Qué pasa? Vámonos. Y esto tiene que ver con tu papá, con tu mamá, o sea, ¿qué pasaba? ¿Quién en tu familia, quién era el que aportaba más en casa? Mi mamá siempre trabaja, volvemos a la misma historia, soy criada de abuelos y mi abuela siempre es la que está buscando la manera de salir adelante. A ver, tú vives con tus abuelitos, Ujú. pero ¿y quién se hace cargo de ti? Mi Económicamente. abuela, mi abuela. Económicamente. Haz de cuenta, mi mamá siempre trabaja, o sea, mi mamá siempre trabajó, se casó, hizo su familia y mi abuela siempre le pide dinero para que me dé a mí o me manda a mí a pedirle dinero. Ok. Me dices, mi mamá se casó, es decir, no está tu papá. ¿Qué No, pasa con tu papá? mi papá al parecer cuando se entera que está embarazada, ahora escucho que él se quiso hacer cargo de mí, pero que mi abuela no permitió y se fue, o sea, no está. Ok. Aquí no importa si fue tu abuela o quién, es decir, tu papá no se hizo cargo de ti. Ujú, Y la que estuvo que hacer cargo fue tu mamá, ujú. ¿vale? Tú sabes, cuando tu mamá se embaraza de ti, ¿estaba juntada, casada con tu papá o fue? No, solo fue una aventura que tuvo con él porque él es casado. Ok, entonces él es casado. Vale, tu mamá Sí, sabía que él era casado. mi papá tiene un restaurante en ese momento y mi mamá Ok, trabaja para él. ok, y tú dices que, bueno, hasta ahorita tú dices que te han dicho que tu papá sí se quería hacer cargo de ti, pero tu mamá no lo dejó. ¿Sabes por qué razón? Tu Mi abuela, abuela creo. Ujú. ¿y por qué razón? Esa sí no me la han podido resolver aún. Sí. Bueno, a lo mejor una de esas, digo, aquí puede ser nuestra interpretación, pero fue porque tú dices que tenía familia, ¿no? Ujú. A lo mejor porque era casado. Pues a lo que he estado investigando y viendo nuevamente es que él quería hacer una familia con mi mamá. Él sí quería hacer una Él familia sí con tu quería mamá. hacer una familia con mi mamá, pero ya mi mamá lo rechazó, Perfecto. que ya no Desde quiso. ahí, o sea, desde aquí ya hay información, porque mira, ¿qué rechaza tu mamá? Al padre, al hombre, ¿vale? Mm, ¿Tú qué estás haciendo con tus parejas? Rechazar al rechazó. hombre.
sea, el hombre, el padre, el arquetipo, pues es el que provee. ¿Ah? De entrada está rechazando a que el hombre cumpla con su papel de hombre, arquetípicamente hablando. Ah, no digo, no quiere decir que tú, no tiene nada malo que tú cubras ese papel, ¿va? Pero como andes inconsciente es cuando sufrimos. Ujú. O sea, desde ahí tu inconsciente está rechazando que el hombre se haga cargo. Porque qué casualidad que cuando tu pareja o tu esposa empieza a ganar más, el accidente. Que cuando tienes otra hija, él te dice que sí, trabaja y no trabaja, y tú te tienes que hacer cargo. O sea, es como no dejar que él se haga cargo y que tu mamá, tu papá le diga, quiero formar una familia contigo, no, entonces no es tampoco esta información, no es de tu mamá, entonces de tu abuelita. ¿Por qué hay ese rechazo con los hombres? Tu abuelita, ¿qué sabes tú que vivió tu mamá con tu abuelita y tu abuelito estaban casados, no estaban casados? ¿Qué sabes? Pues vivían juntos, bueno, entre comillas, porque pues mi abuelo nunca estaba, nada más venía de fin de semana y ¿A qué se dedicaba él? a trabajar las labores, las parcelas. Ok. Le eh, trabajaba a una persona y ella se quedaba un mes, 2 meses, ok. Perfecto. ¿Y aportaba? muy poco. ¿Quién mantenía la casa entonces? Mi abuela. Vale. Ok, entonces aquí vemos, ¿no? La historia se repite, el mismo patrón de hombres, desde donde el hombre no está y la mujer se tiene que hacer cargo. Ese es el patrón de parejas que de manera inconsciente tú estás buscando en tu sistema familiar. Y tu mamá con la nueva pareja que tuvo, que te deja con tu abuelita y que ella me dices que tiene otra pareja o se casa, ¿cómo es ahí la dinámica? ¿Quién trabaja? ¿Quién mantiene? Los dos, los Los dos. dos. El señor también es de muchísimo dinero, pero a lo que dice mi mamá es que, de que ella no lo quería, que nada más se fue de ahí de la casa porque ya estaba fastidiada de mi abuela. O sea, está ese rechazo al hombre, ¿vale? Tu Ujú, mamá rechaza al hombre que la quiere, ¿ok? ujú, Y prefiere estar con un hombre que no quiere, ujú. pero que le da Sí, todo. porque mi papá y su esposo luego le llevaban arriba de 20, casi 30 años, los Ok. dos. ¿Qué sabes tú que vivió tu mamá en casa de tu abuelita? Porque mira, aquí es una información. Papá no estuvo. Ella en el fondo está buscando al padre que la proteja. ¿Va? ¿Qué vivió tu mamá con tu abuelita, con tu abuelito cuando estaba ella chiquita? ¿Qué vio? A lo mejor, ¿cuáles eran las molestias de la abuela en relación al abuelo y que tu mamá veía? De entrada ya vemos que no aportaba y no estaba. Ujú. De entrada. ¿Algo más que sepas que hacía el abuelo? Pues ella decía, bueno, ella dice que mi abuelo la quería mucho, que siempre la estaba como defendiendo de mi abuela. No. Pero cuando ya sale embarazada, pues mi abuelo como no viene por meses y cuando viene, pues como no está, o sea, está tomando, Mira, no se da cuenta. muy seguramente, y aquí ya está la información, mira, el abuelo no está. Ujú. Y cuando el abuelo llega, ¿en quién se enfoca? Porque me En la dices, bebida y en mi mamá. en tu mamá, principal, porque mi abuelo la quería mucho. ¿Y Sí, qué información tiene tu mamá con tu papá biológico? ¿Qué información tiene ella de ser rechazada. la otra? Ok, ya, ya, ya. ¿Cómo era tu abuelita con tu mamá? ¿Qué sabes tú? Mm, muy, mi mamá para mi abuela era un cero a la izquierda, era la otra. Eso, ahí está, es que está la información. Sí. Tu abuelita tenía un gran resentimiento con tu mamá, porque para ella era quien papá quería y no la veía ella, era la otra, precisamente.
Y te aseguro que la trató mal a tu mamá. Ujú. Ya, ahorita que dices, mi mamá, he percibido siempre esa sensación de celos porque mi abuelo era, yo era, después de que ya nací, era la luz de sus ojos de mi abuelo. Eso es. Entonces, ella siempre aprendió a competir por el amor del hombre con la otra. Pero mamá es mamá. Mamá es la que me da la vida. No merezco ser feliz con ninguna pareja. Porque yo engañé a mi mamá con mi papá. Entonces, no puedo ser feliz con el hombre que me quiera. Tu papá quiere hacer una familia con tu mamá. Ajá. Pero ella está con sus informaciones de ser la otra. Y una manera de ella de seguirse castigando de manera inconsciente por ser la otra, porque tu abuelo le era infiel a tu abuelita con tu mamá, es estando con quien no quiero estar. Es como castigarme, ¿sabes? Es como yo no merezco que un hombre cuide de mí por lealtad a su mamá, como para reparar ese daño de su mamá. Tú naces y pasa exactamente lo mismo. Ahora el abuelo ya no la ve a ella, ahora te ve a ti, ahora la engaña contigo. Ujú. Y además la abuela, ¿qué información tiene? En los hombres no se pueden confiar. ¿Por qué? Porque no están y cuando están toman y cuando están no apoyan. Entonces es la información de en los hombres no puedo confiar y es una lealtad, ajá, hacia mamá, hacia la abuela, de decir, no puedo permitir que un hombre se haga cargo de mí. Y Y por eso ahorita que dices, que me atraes. ha venido, Ah, perdón. dime. Sí, sí, sí. Que ahorita que me estás diciendo eso, me viene con mi actual pareja, con el del accidente. ¿Qué pasa hoy? Mi percepción hacia él es, o sea, como que él es muy amoroso, muy, o sea, Y muy tú no. apegado. ¿Y Y tú yo, qué haces? espérate, incluso ahorita que estabas diciendo del divorcio y eso, me ha pasado muchísimas veces, muchísimas, porque me he dado cuenta de que yo no quiero un hombre tomador para mi vida, no quiero esa vida. Porque ahí está la información. No puedo permitir que un hombre me quiera. Es como seguirme castigando, Así me siento. ¿sabes? No permitir que un hombre me quiera y menos que se haga cargo de mí, porque además no son de fiar. Ujú. Sí. Y entonces, no es, no es que no te alcance el dinero. Ajá. Es que tú no permites tener estabilidad económica. ¿Por qué? Porque si tú tienes que estar trabajando donde no estás, física o mentalmente donde no estás. Ayúdame. Hoy ¿con quién vives? Con mi hija y con mi pareja. Ok. Tu pareja, al día de hoy, ¿cuánto tiempo está en casa? Eh, Todo el tiempo, excepto cuando sale a trabajar. Todo el tiempo. ¿Y tú, si tienes que trabajar, a dónde te obliga a ir? ¿O estar dónde? Si tengo que trabajar, Ujú. trabajo en mi casa. Trabajo en mi casa. Pero, ¿dónde estás tú? O sea, tú tienes, si recuerdo que eres estilista, ¿no? Aunque esté en tu casa, pero estás en tu espacio. En mi espacio. ¿Dónde Ujú. no estás? ¿Con quién no estás? Si él está todo el tiempo en casa, tú no estás con él, estás Trabajando. trabajando. Ujú. ¿No? Es rechazo al hombre, no merezco que un hombre me quiera, no me puedo fiar de él,
al grado de que cuando te empieza a demostrar cariño es, de manera inconsciente, ¿cuál es mi pretexto para no permitirme recibir este amor que no me merezco? Trabajar. Y déjame gasto el dinero, o me creo una deuda, o me creo un accidente, o me rompo una mano, para no estar ahí. Y no sé si en el tiempo que llevas con esta pareja ha habido algún periodo donde él no ha estado en casa, como ahorita me dices todo el tiempo, algún periodo Ahorita, antes donde él no esté en casa, tanto tiempo, ahorita. ahorita, ¿ahorita qué? Tiene 3 semanas fuera. Tiene 3 semanas fuera, ¿y tú cómo estás económicamente o de trabajo? O Tranquila, con menos tranquila, trabajo. con menos trabajo. Ujú. Incluso ahora ya me atrevo a pedirle, mándame dinero para X cosa, Pero mientras él esté lejitos. pero mientras él esté lejos. O sea, de lejos sí me dejo querer, pero de cerca, o sea, es como si tú estuvieras reparando con tu pareja a los hombres que proveen. Te da, pero no te permites recibir amor de otra manera, de una manera más afectiva, porque no te lo mereces. Porque si tú te permites recibir amor, sería serle desleal a tu abuela y a tu madre. Tu madre se castigó, se autocastigó por ser la otra y buscó seguir siendo la otra. Y como castigo, buscó estar con un hombre que no quiera. Ahorita me Ah, siento la otra, ¿por qué? porque mi marido es continuamente le manda dinero a su mamá y yo me siento. Ahí está, ahí está. Entonces, ya que viste esta información, ¿m? Porque él no te niega ni el dinero ni el cariño, tú lo rechazas. Si tú te sientes la otra, es porque tú de manera inconsciente, por lealtad, así lo has decidido. Sí. No es él, eres tú. ¿Qué puedes hacer el día de hoy con esta información? Ya viste de dónde viene ese no me merezco que me quieran. Al contrario, que me sigan engañando. No me merezco que me protejan. Bueno, ahí en el proteger ya te diste cuenta que puedes confiar en él, ya estás transformando esa información. Él sí te da si tú necesitas. Pero aquí esto se activa cuando él te da el cariño, cuando está contigo en casa, es cuando tú de manera Sí. inconsciente buscas el no estar. Y me genero deuda, y me genero esto, me genero el otro para no estar. Aunque el trabajo esté en casa, pero estás trabajando, no estás con él. ¿Qué puedes hacer a partir de ahora con esta información? ¿Qué cambio puedes hacer el día de hoy en tu vida? ¿De qué te tienes que desapegar? De, desde el juicio de mi mamá y de mi abuela, Ok, muy bien. de no seguir rechazando ese amor emocional que él me brinda. ¿De qué creencia te puedes desapegar el día de hoy? Vimos la creencia de De, no merezco que un hombre me quiera. ¿Qué creencia el de día de hoy? Porque vean aquí la diferencia. ¿Qué creencia el día de hoy puedes adoptar en tu vida a partir de ahorita que se convierta en un decreto positivo para ti? Que ahora ya lo vas a repetir como perico si quieres, pero ya es desde la conciencia. Pues ya viendo lo que nos acabas de ¿Cuál puede decir, ser? ¿Cuál puede ser tu decreto en positivo después de ver esta información? de escuchar lo que dijiste, la prosperidad en equilibrar a mi ánimos. Un decreto. Mira, él te da lo que necesitas y tú tienes trabajo. El problema es que cuando tú recibes su cariño, se activan esas defensas y te generas deudas,
o más trabajo que no te permites descansar y tienes que trabajar para no estar cerca de él. Nuevamente, la creencia de la cual hay que desapegarse es: no me merezco recibir el amor de mi pareja o de un hombre. ¿Cuál es la nueva creencia que hoy puedes establecer en ti? Hoy me Soy merezco. merecedora. ¿De Soy qué? merecedora. ¿De qué? Completita. No la puedo ver. Pues, soy merecedora de todo ese amor, Del amor de un del hombre amor. y el cariño de un hombre. Merezco que un hombre me quiera Me ama. y me ame. Ese ya es como tu decreto positivo que puedes repetir como perico todo el tiempo. Merezco que un hombre me quiera y me ame. Merezco que uno... Pero ya no lo estás haciendo nada más por repetir, o sea, un acto conductual. Ya lo estás haciendo desde la conciencia y Conciencia. desde el realmente darte permiso de recibir amor y cariño. Y de romper esa lealtad con mamá y con la abuela. Sí. Acabas de bajar el agua que tenía aquí hasta aquí. Ahí está, Pude respirar. ahí está. ¿Vale? Y seguir aprovechando de los beneficios, que él tenga un buen trabajo, que te dé, que si le quiere dar a su mamá que le dé, pero que si un día él quiere llegar contigo, te quiere acariciar, te quiere besar, te quiere abrazar, te des permiso. Se va a activar, acuérdate, sin prisa, pero sin pausa. A lo mejor se va a activar eso, ay, güey, como que no quiero. Pues va, sin prisa, pero sin pausa. A lo mejor antes de que él se acerque, ve y tú lo abrazas. Ya, un abracito rápido y ya. Y poco a poquito se va a ir entrenando eso. Y poco a poquito, sin prisa, pero sin pausa. Ujú. Sí. ¿Vale? Gracias. Gracias. Pues, chicas, muchísimas gracias por haber asistido a